Bueno, continuando con la última parte de la clase de fisiología respiratoria, vamos a hablar justamente ya de las fases, la segunda etapa de la respiración externa, y las respiraciones internas. Estas etapas están iluminadas por leyes, ¿sí? Una de ellas es la ley de Boyle, que lo único que me indica es diríamos, el desplazamiento de los gases, ¿sí? Para una determinada presión, un determinado volumen. Tiene que haber obviamente una diferencia de presión, como habíamos nombrado cuando veamos las curvas de presión alveolar, pleural y del volumen alveolar, porque si no desciende la presión alveolar, ¿sí? Es muy difícil que se produzca justamente un desplazamiento, ¿sí? Del volumen gaseoso. Entonces, la presión del gas en los pulmones tiene que disminuir, ¿sí? Cuando aumenta el volumen, ¿sí? Pulmonar. Es decir, la reducción de la presión alveolar se acompaña de un incremento del volumen. De esa manera, hay una diferencia, ¿sí? De presión al inicio con una diferencia de presión al final, lo que permite que haya un flujo aéreo en esa diferencia de presión, ¿sí? Esta disminución de la presión, como vemos acá, que a su vez está influenciada por la presión pleural, es la fuerza impulsora para el flujo aéreo en los pulmones, ¿sí? Para todo aquello que afecte la presión pleural, ¿sí? Y la presión alveolar, no va a poder producir una reducción para que ingrese un determinado volumen de aire. Otro de los conceptos que tenemos que tener presente es la ley de Dalton, ¿sí? La ley de Dalton, que habla que en una mezcla de gases, ¿sí? La presión total de esa mezcla de gases no es otra cosa que la suma, ¿sí? De las presiones parciales de cada uno de los gases que la componen. En este contexto nosotros vemos que tenemos un aire atmosférico y un aire alveolar en donde se encuentran diferentes componentes, ¿sí? Agua, dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno. Eso me determina la presión total, la famosa presión barométrica que habíamos visto nosotros anteriormente, ¿sí? Y lo que me dice la ley de Dalton es que esta, ¿sí? Presión total se da por justamente la sumatoria de presiones parciales, ¿sí? Así que cada vez que nosotros nos refiramos, ¿sí? A presión parcial, estamos refiriéndonos a un componente de una totalidad de gases. Vemos que la presión parcial a nivel atmosférico del oxígeno es de 159 miligramos mercurio y que a nivel alveolar se produjo justamente una reducción, ¿sí? Y de esa manera un desplazamiento. Ahí fíjense que a nivel alveolar la presión de oxígeno es de 100, algunas bibliografías hablan de 100, otras de 105, otras inclusive de 95 miligramos mercurio, ¿sí? Bien. Otra cuestión que ilumina justamente esta etapa de la difusión, ya estamos hablando de la ley de Boyle de presión, la ley de Dalton de presiones parciales y la ley de Henry, que hace referencia justamente a esta diferenciación, ¿sí? De intercambio entre las moléculas gaseosas en un medio líquido y desde una molécula gaseosa hacia justamente el ambiente, ¿sí? Entonces, en un sistema formado por dos fases, una fase gaseosa y otra fase líquida, hacemos referencia a la parte líquida, a toda la tensión superficial que rodea justamente al alveolo y obviamente el espesor del alveolo que corresponde obviamente a una fase gaseosa. Las moléculas están en constante movimiento, ¿sí? Chocan entre sí y cuando las moléculas que se encuentran en el espesor alveolo entran en contacto con la tensión superficial, o sea, con el agua que rodea los alveolos, ¿sí? Se van a disolver en ellas. Ahora bien, las moléculas que están viniendo, ¿sí? De la parte capilar, es decir, el dióxido de carbono, pasa justamente a la fase gaseosa. Y ese pasaje de un lado a otro va a depender obviamente del equilibrio, ¿sí? Siempre de un determinado equilibrio, es decir, que van a ir de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración y viceversa. Cuando las concentraciones se igualan, obviamente que se interrumpe ese entrecruzamiento o digamos, emparejamiento, si se quiere, de las moléculas hacia la fase líquida o hacia la fase gaseosa, ¿sí? Luego tenemos, fíjense, la ley de Fick. O sea, tenemos varias leyes que iluminan la difusión a nivel pulmonar. La tasa de difusión de un gas a través de una lámina, es decir, la membrana respiratoria, es proporcional al área. Cuando más área, cuando más superficie,
más difusión. E inversamente proporcional al espesor, ¿sí? Inversamente proporcional al espesor, ¿sí? Por lo tanto, cuando el espesor de la membrana respiratoria se incrementa, ¿sí? Se reduce la difusión. Otra cuestión, la tasa de difusión, o sea, el pasaje de oxígeno del alveolo hacia los capilares y de dióxido de carbono de los capilares hacia los alveolos, es directamente proporcional a la diferencia de presión parcial. Eso es lo que vamos a desarrollar ahora. El oxígeno va a tener mayor presión parcial a nivel alveolar para dirigirse al capilar, y el dióxido de carbono va a tener mayor presión parcial en el capilar para dirigirse justamente hacia los alveolos, ¿sí? Es una constante de difusión. La tasa de difusión es directamente proporcional a la solubilidad del gas e inversamente proporcional a la raíz cuadrada del espesor del peso molecular. Generalmente el peso molecular, tiene, diríamos, menor importancia, ¿sí? Con respecto a la solubilidad. De hecho, vamos a ver que el dióxido de carbono es más soluble que el resto de los gases, por eso permite una mayor tasa de difusión con respecto al oxígeno y al nitrógeno, que son otros los componentes que se encuentran dentro de los alveolos, ¿sí? Entonces, como dijimos anteriormente, ¿sí? Tiene que haber gradientes de concentración, gradientes de presión, que van a ir determinando justamente el pasaje de donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración. Tenemos dos columnas, ¿sí? O dos columnas en direcciones antagónicas o contrarias. Por un lado, el ingreso, ¿sí? De oxígeno, y por otro lado, la salida de dióxido de carbono. Si miramos la primera columna, ¿sí? El ingreso de oxígeno, vemos que la presión parcial, ¿sí? A nivel atmosférico, habíamos visto que correspondía a 160 miligramos de mercurio, 159,5, sin ningún tipo de inconveniente. Y a nivel alveolar, la presión de oxígeno es de 100, o sea que hay una diferencia de 60, ¿sí? Miligramos de mercurio de fuerza para que el oxígeno pase desde la región atmosférica hacia la región alveolar. Si nosotros miramos la concentración de oxígeno a nivel alveolar, o sea, la presión parcial de oxígeno a nivel alveolar es de 100. Y si miramos la presión parcial de oxígeno a nivel capilar, ¿sí? Arterial, porque ustedes recuerden que esto es la sangre desoxigenada que viene de la arteria pulmonar, vemos que la presión parcial de oxígeno es de 40. Por lo tanto, ¿sí? El oxígeno va a pasar desde el alveolo hacia los capilares, ¿sí? Siguiendo el gradiente de mayor concentración, mayor presión parcial, a donde hay menor concentración y donde hay menor presión parcial. Mayor presión parcial de oxígeno a nivel atmosférico, menor presión parcial de oxígeno a nivel de las vías aéreas de conducción. Fíjense que hablamos de la tráquea a nivel humidificado. Y vemos obviamente a nivel alveolar que la presión parcial de oxígeno es de 100, algunas geografías hablan de 105, otras inclusive ya se la dije de 95. La presión parcial de oxígeno a nivel capilar corresponde a 40, lo que hace que vaya de mayor concentración a menor concentración, ¿sí? El gradiente, ¿sí? De difusión de los gases. Si miramos el dióxido de carbono a nivel atmosférico es mínimo, ¿sí? Prácticamente nulo. A nivel de las vías aéreas es menor, y a nivel alveolar es de 40, ¿sí? Miramos mercurio. Por lo tanto, ¿sí? En el alveolo hay mayor presión, mayor fuerza de ocupación del dióxido de carbono para salir hacia la región atmosférica. Pero para que pueda haber este gradiente, fíjense que a nivel de capilar va a haber una presión parcial de dióxido de carbono de 46 miligramos mercurio. O sea que la presión parcial a nivel capilar arterial es mayor que la alveolar. Por eso que el dióxido de carbono va a ir de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración y viceversa, ¿sí? Ahora vamos a ver que hay una gran diferencia, ¿sí? De presiones entre el oxígeno y el dióxido de carbono. El dióxido de carbono maneja grandes presiones, ¿sí? Vamos a ver a 160, 150, 100, ¿sí? Miramos mercurio de presión para poder generar justamente el desplazamiento del flujo aéreo. Sin embargo, el dióxido de carbono maneja menor presión, ¿sí? Si fíjense, tenemos 40 miligramos de mercurio y solamente 46 a nivel capilar sistémico.
Esto es lo que veníamos hablando anteriormente, o sea, las mismas imágenes, ¿sí? Que correspondían. Ya sabemos que la presión barométrica, pero antes digo esto, como tenemos menor presión, ¿sí? Vamos a ver que justamente el dióxido de carbono, al ser un gas de alta solubilidad, ¿sí? Necesita menos fuerza para pasar desde un lugar hacia otro. De ahí la apelación, obviamente, de tener menor cantidad, ¿sí? de fuerza, es decir, de presión parcial, para producir su posterior pasaje en los diferentes elementos, o sea, de la fase líquida a la fase gaseosa. Muy bien. Cuando hablamos estamos hablando de lo mismo, ¿sí? De las concentraciones de gases, nada más que explicando un poquito más. 760 la presión barométrica, si lo vamos un poquito para atrás, vemos que 760 es la presión total contenida en el aire atmosférico. El 21%, ¿sí? de 760 corresponde a 159,5, lo podemos redondear en 160, ¿sí? El 21%. O si sacamos en porcentaje, decimos que 760 es el 100%, 159 a cuánto corresponde. Y nos va a dar 0,21%, ¿sí? que corresponde al oxígeno. Muy bien. ¿De dónde salió ese 160? Diríamos, salió de multiplicar justamente, ¿sí? el 0,21% por 760, que me da, ¿sí? la presión parcial de oxígeno a nivel atmosférico. Eso lo conocemos como presión inspiratoria de oxígeno. Si miramos un poquito por acá, acá tenemos 160, ¿sí? Muy bien. Esa presión inspiratoria de oxígeno, ¿sí? va a experimentar ciertos cambios cuando ingresa a la vía aérea. ¿Por qué? Porque en esa vía aérea vamos a tener otra presión, que es la presión de vapor de agua. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? A la presión barométrica, 660, le vamos a restar 47, que corresponde a la presión de agua, ¿sí? Esa presión de agua, nosotros miramos en la imagen, la presión de vapor de agua, ¿sí? que corresponde, digamos, se encuentra un poco más en la región, ¿cómo se dice?, atmosférica, pero que va a variar de acuerdo a las situaciones climáticas. Sin embargo, a nivel alveolar se mantiene, o sea, a nivel del sistema respiratorio se mantiene bastante constante o estable. Por lo tanto, a esa presión barométrica nosotros le vamos a restar, ¿sí? la presión de vapor de agua que corresponde específicamente, ¿sí? de manera constante al sistema respiratorio. A esa resta, a esa diferencia, le vamos a multiplicar la concentración de oxígeno, ¿sí? que dijimos que era 0,21%, ¿sí? y eso me va a determinar la presión inspiratoria de oxígeno o la presión parcial de oxígeno en las vías aéreas o en la vía traqueal, ¿sí? que es este valor que nosotros vemos acá. Sería bueno que ustedes puedan calcularlo. Si miramos ya a nivel alveolar, ¿sí? tenemos que sumarle otros gases ocupantes, como es el caso del dióxido de carbono. Por lo tanto, a la presión inspiratoria de oxígeno a nivel traqueal, le vamos a restar la presión parcial de dióxido de carbono, ¿sí? que corresponde a 40, por 1 sobre 0,8, ¿sí? 0,8 que indicaba el tipo de metabolismo en el cual se produce dióxido de carbono, ¿sí? Y de esa manera vamos a obtener un dato, ¿sí? que corresponde más o menos a 50, a la cual vamos a restarle justamente ese 50 y me va a determinar la presión parcial de oxígeno, ¿sí? Lo que me va a ir indicando que determinadas cuestiones, como por ejemplo la altura, ¿sí? fíjense que 660 a nivel del mar, la fracción inspiratoria de oxígeno, la concentración de dióxido de carbono pueden influir sobre la presión parcial de oxígeno. ¿Y cuál es el problema que influya? El problema es que vamos a ver que los gases se manifiestan, se manejan con diferencias de presiones. Si tenemos una diferencia de presión mínima, ¿sí? hay poca posibilidad de que se produzca un desplazamiento, ¿sí? Como no hay desplazamiento, no va a haber una adecuada oxigenación. Muy bien. Ahí vemos resumido lo que veníamos hablando, ¿sí? Como dijimos anteriormente, la tasa de solubilidad del gas era uno de los determinantes de la difusión, ¿sí?
conjunto con el peso molecular, sabemos que la temperatura en líneas generales se mantiene constante, ¿sí? Y lo que indicamos acá es lo siguiente. Podemos observar que tenemos dióxido de carbono, tenemos oxígeno y tenemos nitrógeno, ¿sí? U óxido nitroso. Vemos que la presión parcial, ¿sí?, es mayor, la del oxígeno y la del óxido nitroso, con respecto a la del dióxido de carbono. Y también vemos que para un mismo tiempo, ¿sí?, para un mismo tiempo, la tasa de difusión, ¿sí?, es más rápida, ¿sí?, para el dióxido de carbono, con menor presión con respecto al oxígeno y al óxido nitroso, ¿sí? Eso explica que la solubilidad del monóxido de carbono y del dióxido de carbono no necesite tanta presión para poder difundir, a diferencia del otro extremo, que lo da obviamente el óxido nitroso, que al ser un gas, ¿sí?, poco soluble, necesita de más presión para poder perfundir, ¿sí? Y diríamos, en una etapa intermedia se encontraría el oxígeno, ¿sí?, que apela a una determinada presión para poder difundir, ¿sí?, desde el inicio al final del pasaje de los capilares a nivel alveolar. Sabemos obviamente que la difusión alveolar es una difusión de tipo pasiva, ¿sí?, generalmente se da a través de la bicapa lipídica. Sabemos también que la membrana respiratoria está formada por la sustancia surfactante, ¿sí?, el epitelio alveolar, la membrana basal donde se recuesta este epitelio, el espacio, ¿sí?, entre la región alveolar y la región endotelial, la membrana basal del endotelio y el endotelio capilar. Es decir que la membrana respiratoria está constituida por estos elementos, ¿sí?, y son estos elementos los que tienen que atravesar tanto el oxígeno como el dióxido de carbono. En realidad, ¿sí?, los diámetros capilares son bastante ajustados a tal punto que el eritrocito choca con la pared endotelial, ¿sí?, formando una misma capa respiratoria, ¿sí? En realidad no hay tanta separación entre digamos, el endotelio capilar y los glóbulos rojos, sino que acá, como los capilares son bastante pequeños, ¿sí?, tienden de alguna manera a los glóbulos rojos a cambiar su morfología, inclusive adaptándose al diámetro capilar, y eso favorece justamente la difusión, ¿sí? Entonces, fíjense que el espesor de la membrana respiratoria es de 0,1 micra, ¿sí?, y que la superficie total es de 160 metros cuadrados, ¿sí? 160 metros cuadrados, una cancha de tenis, ¿sí?, una cancha de fútbol aproximadamente. Eso determina que, como habíamos visto anteriormente, cuanto más fina es la capa, mayor difusión, cuanto mayor superficie, ¿sí?, mayor difusión, ¿sí? Es totalmente, diríamos, inversamente proporcional al espesor y proporcional a la superficie. Lo que podemos ver acá, que entre la presión 1 y la presión 2, la diferencia que hay, ¿sí?, entre digamos, el oxígeno y el dióxido de carbono, es que el oxígeno, nosotros recordamos que necesitamos mayor presión para que pueda pasar, sin embargo pasa mayor cantidad de dióxido de carbono, ¿sí?, con menor presión para un mismo espesor, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya volvemos para esta cuestión. Esta diferencia, o esta capacidad de difusión, hace que la transferencia de dióxido de carbono sea tomada como una referencia de difusión, ¿sí?, que corresponde a 25 mililitros minutos, ¿sí?, miligramos mercurio, que es el DL, ¿sí? El DL no es otra cosa que el dióxido de carbono en el pulmón, está en inglés, ¿sí?, DL, que se tiene en cuenta para estudiar el pasaje justamente de los gases, ¿sí?, a nivel de la membrana respiratoria. Como sabemos nosotros que el dióxido de carbono, el oxígeno necesita mayor, diríamos, presión para poder pasar, ¿sí?, y el dióxido de carbono, ¿sí?, por su alta solubilidad pasa con menor dificultad, entonces tomamos al dióxido de carbono como referencia en el transporte de los gases, ¿sí? O sea que si uno tiene que evaluar
la tasa de difusión tendría en cuenta, ¿sí?, al dióxido de carbono antes que al oxígeno. Lo que nosotros podemos observar acá es lo siguiente. Vemos el alveolo con su correspondiente presión parcial de oxígeno y de dióxido de carbono. Lo que vemos es una circulación de la arteria pulmonar que me trae obviamente sangre desoxigenada, y vemos después la vena pulmonar que me lleva obviamente sangre oxigenada. Cuando la sangre de la arteria pulmonar entra en contacto con los capilares, o sea, a nivel alveolar, por diferencia de gradiente y de presión, se van a producir justamente la difusión de los diferentes gases en, diríamos, en direcciones antagónicas. La presión parcial de oxígeno, que llega con 40 miligramos de mercurio, cuando atraviesa, ¿sí?, el alveolo, hay una diferencia entre 40 y 100, algunos 105, algunos 95, no importa, vamos a tomar como referencia 100, ¿sí? Hay una diferencia de 60 miligramos de mercurio para que el oxígeno vaya desde el alveolo hacia los capilares. Como hubo esa diferencia, el oxígeno pasó de los alveolos hacia los capilares. Una vez que pasó por los capilares, ¿sí?, la sangre de la vena pulmonar va a ir con una presión parcial de oxígeno de 100. Vamos a ver que en una radiografía nos muestra 95, alguna inclusive 90 de presión parcial. ¿Por qué? Porque justamente tenemos las venas de Tevesio, las venas marginales a nivel del corazón y algunas venas bronquiales, que lo que hacen es justamente mezclar la sangre desoxigenada, oxigenada, tanto a nivel bronquial como a nivel cardiovascular, lo que hace que se reduzca, ¿sí?, la concentración de oxígeno un poco por debajo de lo que sale a nivel alveolar. Si miramos los otros gases, vemos que el dióxido de carbono viene con 46 miligramos de mercurio por la arteria pulmonar, y que en el alveolo solamente tiene 40 miligramos de mercurio, ¿sí?, lo que hace que haya una diferencia de gradiente a favor de que el dióxido de carbono pueda pasar desde el capilar hacia los alveolos y quede a nivel sistémico con una presión parcial menor, o sea, de 40 miligramos de mercurio. Como dijimos anteriormente, el monóxido de carbono se usa digamos, para la captación, ya que siempre que haya algún tipo de alteración a nivel de la membrana respiratoria, ¿sí?, la alteración de la difusión respiratoria va a estar representada por el monóxido de carbono y o dióxido de carbono. Sabemos que la capacidad de difusión es de 25 mililitros minutos miligramos mercurio, y que la capacidad de difusión siempre, ¿sí?, tanto del dióxido de carbono como del oxígeno, se incrementa durante el ejercicio físico. Lo que podemos observar acá son las presiones parciales de los gases que venimos trabajando, ¿sí?, a nivel atmosférico, a nivel traqueal, ¿sí?, a nivel alveolar, y cuando sale, ¿sí?, mediante la expiración. Lo mismo con respecto al dióxido de carbono. Eso es lo que va determinando justamente la diferencia de presiones que están encargadas de las corrientes o las salidas de flujos aéreos. En primera instancia, nosotros decimos que presiones parciales tanto de oxígeno y de dióxido de carbono. Habíamos hablado ayer que la primera parte del espacio muerto, ¿sí?, que sale, correspondía al aire que todavía ni había llegado a nivel alveolar, todavía iba a tener menor concentración de nitrógeno, ¿sí?, a la que iba a ir saliendo. Sin embargo, cuando nosotros vamos sacando aire, o sea, no los primeros 100 mililitros, sino a partir de los 100 mililitros que expiramos, vemos que ya hay aire, ¿sí?, alveolar en la expiración. Eso determina que obviamente que la primera instancia expirada tenga una presión parcial alta de oxígeno y bastante reducida de dióxido de carbono, hasta que nosotros, diríamos, saquemos el aire que se encuentra realmente en los alveolos, que se ajusta a los valores, ¿sí?, de gases a nivel alveolar y no a nivel atmosférico. El transporte de los gases corresponde ya a la respiración interna, habíamos dicho anteriormente, ¿no? Sabemos que el oxígeno va a ir combinado con la hemoglobina, ¿sí?, de los glóbulos rojos un 98%, y disueltos plasma un 2%. Ambos dos, tanto el disuelto en plasma como el que va unido a la hemoglobina, genera difusión tanto a nivel alveolar como a nivel capilar. Eso está claro, ¿sí?
Lo que pasa es que con un 2% solamente de oxígeno no podríamos llevar a cabo las funciones metabólicas. Lo que vemos acá es lo siguiente, ¿sí? En primera instancia vemos la presión parcial de oxígeno a nivel capilar, ¿sí? De la arteria pulmonar, que como dijimos venía con una, diríamos, una bajo concentración de oxígeno, ¿sí? Y que cuando se expone a la relación con la membrana alveolar, la presión parcial de oxígeno a nivel alveolar es de 100, 104, 100, ¿sí? Y eso genera obviamente que se produzca un desplazamiento del oxígeno desde la región alveolar hacia la región capilar. Cuando, ¿sí?, se produce ese desplazamiento a tal punto que, ¿sí?, la presión parcial de oxígeno a nivel sanguíneo se incrementa, ¿sí?, y se iguala, se interrumpe la difusión, claramente, porque ya están equilibradas justamente los gases de un lado y del otro lado, ¿sí? De esa manera, a la circulación venosa, ¿sí?, pulmonar, va una sangre oxigenada con una presión parcial de 100 miligramos mercurio aproximadamente. Cuando observamos justamente la capacidad que tiene la sangre obviamente para transportar oxígeno, tenemos que decir que en 100 mililitros de sangre hay aproximadamente 16 gramos de hemoglobina, y por cada gramo de hemoglobina, ¿sí?, se combina con 1,34 mililitros de oxígeno. Si nosotros hacemos que en 100 mililitros de oxígeno hay entre 14 a 18 gramos de hemoglobina y 16, ¿sí?, sabemos que un gramo sería con 1,34, y si lo hacemos por 16, vamos a tener aproximadamente entre 16 a 24, ¿sí?, mililitros de oxígeno por, ¿sí?, 100 mililitros de sangre. Si a eso nosotros, obviamente, o sea, por término medio, 20 mililitros, le multiplicáramos por el volumen minuto, es decir, por los, digamos, 5.000 mililitros, ¿sí?, obtendríamos la cantidad de oxígeno transportada en sangre en la circulación sistémica, ¿sí? Muy bien. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo, que en 100 mililitros hay un pasaje, vamos a hacerlo acá, 100 mililitros, ¿sí?, por término medio hay aproximadamente una salida de sangre de 20 mililitros de oxígeno, ¿sí? 20 mililitros de oxígeno. En 5.000 mililitros, ¿cuánto habría? ¿Sí? O sea, multiplicamos 5.000 por 20, ¿sí?, obviamente dividido 100, y obtenemos que a nivel sanguíneo tenemos 1.000 mililitros de oxígeno, o sea, 1 litro de oxígeno recorriendo la circulación sistémica. Ahora bien, tenemos dos tipos de transporte, o sea, o lo que se denomina curva de disociación de la hemoglobina, ¿sí?, en el cual observamos dos cuestiones. En primera instancia, lo que es la saturación, la afinidad, la unión de la hemoglobina al oxígeno, ¿sí?, y por otro lado la presión parcial de oxígeno. Esta presión parcial de oxígeno que se da obviamente a nivel alveolar y a nivel tisular. Y podemos observar dos cuestiones, ¿sí?, dos puntos importantes. Hay curvas, ¿sí?, que están desplazadas hacia la derecha, ¿sí?, que generan una mejor afinidad, es decir, una mejor unión entre el oxígeno y la hemoglobina, y hay curvas que se dirigen hacia la izquierda y hacia abajo, que reducen esa afinidad, ¿sí?, reducen la afinidad entre el oxígeno y la hemoglobina. Tenemos los denominados efecto Haldane, ¿sí?, y efecto Bohr. ¿En qué consiste cada una de estas cuestiones? Bien, en primera instancia nosotros tenemos que decir que cuando el oxígeno, ¿sí?, llega a nivel alveolar, necesita tener de alguna forma una gran unión, ¿sí?, con la hemoglobina para poder transcurrir por toda la circulación sistémica. Sin embargo, lo contrario va a suceder cuando el oxígeno llegue a los tejidos, ¿sí?, en el cual la afinidad, la unión del oxígeno con la hemoglobina tiene que reducirse
para que el oxígeno pase desde la sangre hacia, ¿sí?, los tejidos. Entonces, acá nosotros vemos esta cuestión. Esto se denomina efecto Haldane, ¿sí? Es lo que favorece, ¿sí?, el desplazamiento de la curva, la disociación de hemoglobina, hacia la derecha. Esta curva lo que me indica acá es que a una presión parcial de oxígeno determinada, ¿sí?, hay mayor, ¿sí?, mayor unidad, mayor afinidad, mayor unión entre el oxígeno y la hemoglobina, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende de que se sature la hemoglobina? De que se una más cantidad de oxígeno en la hemoglobina. ¿De qué depende? Depende de la presión parcial, ¿sí? Esto es lo que me está indicando la relación, ¿sí?, de la curva de disociación de la hemoglobina, de la oxihemoglobina a la hemoglobina. Quiere decir que cuanto más presión parcial, cuando mayor sea la presión parcial, mayor afinidad del oxígeno con la hemoglobina, mayor capacidad de unión. Cuando tenemos, ¿cómo se dice?, menor presión parcial, ¿sí? Cuando tenemos menor presión parcial, más, diríamos, desafinado, o sea, o menos unión entre la hemoglobina y el oxígeno va a haber. Entonces, ¿en qué consiste el efecto Bohr? ¿Sí? El efecto Bohr. El efecto Bohr consiste en que hay una, ¿cómo se dice?, una reducción, ¿sí? Fíjense, esto está acá en línea. Hay una reducción, ¿sí?, de la presión parcial de oxígeno. Por lo tanto, si hay una reducción de la presión parcial de oxígeno, hay también una liberación de oxígeno, o sea, o una desunión del oxígeno de la hemoglobina. ¿Cuáles son los factores que interactúan para que se produzca un desplazamiento a la derecha, ¿sí?, a la derecha en la curva de disociación de la hemoglobina, como nosotros vemos en esta figura, ¿sí? El incremento de dióxido de carbono, la reducción del pH, el incremento de la temperatura y el incremento de esta proteína que es el disfosfoglicerato, ¿sí?, que es una proteína que lo que hace justamente es sujetar al oxígeno dentro de la hemoglobina y por ende, como se rompe, ¿sí?, incrementa su concentración. ¿En qué situación se produce un incremento del dióxido de carbono, ¿sí?, que reacciona con agua formando obviamente hidrogeniones que me reducen el pH, incrementando el metabolismo, lo que genera obviamente un incremento en temperatura y a su vez obviamente mayor salida de oxígeno, o sea, o desunión del oxígeno con la hemoglobina, en situación, por ejemplo, del ejercicio? ¿Sí? El ejercicio es de alguna manera un indicador, es un clínico, en el cual se produce este efecto que se denomina efecto Bohr. Efecto Bohr que causa desplazamiento hacia la derecha, ¿sí?, y que se produce en los tejidos. Es decir, que este es el efecto que se necesita para que el oxígeno se desprenda, ¿sí?, de la hemoglobina, se desprenda en la hemoglobina y pueda llegar hacia, ¿sí?, la región tisular. Sin embargo, a nivel alveolar, como el dióxido de carbono va a pasar desde los capilares hacia la sangre, hacia el alveolo, se reduce su concentración, obviamente que el pH se mantiene o incrementa, hay menor metabolismo y hay mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, lo cual me desplaza, ¿sí?, la curva hacia arriba y hacia la izquierda. Esto se denomina efecto Haldane y se produce a nivel central, es decir, a nivel alveolar. Ambos efectos se producen en simultáneo y en complemento, claramente, porque a nivel alveolar tiene que haber mayor captación de oxígeno, dependiente obviamente de la presión parcial, y a nivel tisular tiene que haber mayor donación de oxígeno, secundariamente a las necesidades metabólicas de los mismos. La P50, ¿sí?, lo que me indica es la afinidad justamente del oxígeno por, ¿cómo se dice?,
por la hemoglobina, ¿sí? Para saturar el 50% de la hemoglobina. Generalmente, el valor normal de la P50, ¿sí? O sea, de saturar al 50% de la hemoglobina, oscila entre 26 y 27 miligramos mercurio de presión parcial. O sea que con una presión parcial bastante baja, recordemos que a nivel alveolar es de 100, con una presión alveolar bastante baja, nosotros podemos saturar, ¿sí? El 50% de la hemoglobina, ¿sí? De ahí el valor de P50. Claramente, en el efecto Bohr y en el efecto Haldane, vemos que hay desplazamientos, ¿sí? Hacia arriba o hacia abajo, de acuerdo al efecto, ¿sí? De esta curva de este valor de P50. Durante el efecto, ¿sí? Bohr, que se produce a nivel tisular, la presión, la P50 se incrementa, ¿sí? A un valor aproximadamente entre 35 y 40 miligramos mercurio, es decir que a esa presión recién se satura el 50% del oxígeno, y cuando se produce el efecto Haldane, vemos que aproximadamente entre 15 y 20 miligramos mercurio se produce, o sea, diríamos a una menor presión, se produce la mayor cantidad de saturación, el 50% de saturación de la hemoglobina. Por otro lado, ¿sí? En el transporte, el dióxido de carbono va disuelto en plasma, ¿sí? Entre el 7 y el 10%, en forma de bicarbonato en mayor proporción, el 70%, y diríamos en forma de carboxihemoglobina en un 20%. Como vimos también anteriormente, el dióxido de carbono viene en mayor concentración, ¿sí? Por los capilares arteriales pulmonares. Al interactuar con la presión de dióxido de carbono a nivel alveolar, sabemos que hay una diferencia de gradiente entre el capilar y el alveolo, una diferencia aproximadamente de 5, algunas bibliografías hablan de 6 miligramos de mercurio, lo que hace que el dióxido de carbono vaya desde el capilar hacia los alveolos, dejando, ¿sí? a nivel venoso, es una presión parcial de dióxido de carbono a nivel de la vena pulmonar de 40 miligramos de mercurio. Es decir que inicia, diríamos, con una concentración alta y se reduce a medida que entra en relación con los alveolos. Y dijimos que el transporte justamente del dióxido de carbono se da ya sea en forma de carboxihemoglobina, ¿sí? Una parte diferente del grupo de la hemoglobina, o sea que no lo hace directamente en el grupo M como lo hacía el oxígeno, ¿sí? Lo hace en forma disuelto en el plasma, ¿sí? En menor proporción. Este dióxido de carbono en el plasma adquiere singular importancia, sobre todo para la formación de bicarbonato en todo el organismo, específicamente a nivel pancreático, a nivel renal, ¿sí? Y a nivel de bicarbonato, cuando se une justamente el dióxido de carbono dentro del eritrocito al agua, formando ácido carbónico a través de la anhidasa carbónica, y ese ácido carbónico se disocia, ¿sí? En hidrogenión y bicarbonato. El bicarbonato sale, ¿sí? Y ingresa cloruro, y con el mismo, ¿sí? Cloruro ingresa agua, porque obviamente que el cloruro como soluto, ¿sí? Incrementa su concentración, ¿sí? Acompañándose justamente de agua a nivel celular, ¿sí? Para que pueda justamente ingresar cloruro tiene que salir bicarbonato, y este bicarbonato es de alguna forma el que reduce las concentraciones de hidrogeniones a nivel sistémico, formando parte de la función de mecanismos buffer. Como dijimos, ¿sí? En la última etapa se produce un intercambio de gases a nivel como una difusión tisular, ¿sí? A partir del cual obviamente se va a liberar justamente oxígeno, ¿sí? Hacia los tejidos, y se va a captar dióxido de carbono. Esto está regulado justamente por el efecto Bohr, a partir del cual se va reduciendo la presión parcial de oxígeno y va disminuyendo la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno, donándolo hacia los tejidos, y a su vez captando, obviamente por diferencia de gradiente también, al dióxido de carbono. Lo que vemos acá es que el oxígeno, que viene con una presión parcial de 95 miligramos de mercurio, este es el oxígeno que viene a nivel alveolar. Dijimos que a nivel alveolar, cuando se producía la difusión,
¿sí? El oxígeno sería con 100 miligramos de mercurio, pero que después se produce una leve disminución secundario a factores de cortocircuito fisiológico, como son las arterias bronquiales y las venas cardíacas, que mandan sangre desoxigenada a la sangre sistémica, ¿sí? Entonces, por eso acá tenemos, en vez de tener 100, tenemos 95 miligramos mercurios de presión parcial de oxígeno. Como vemos, estos 95 miligramos mercurio de presión parcial se encuentra que en la región intersticial, ¿sí? Intersticial hay 40 miligramos mercurio. Por lo tanto, hay una diferencia aproximadamente de 50 o 55 miligramos mercurio de fuerza para que el oxígeno pase desde, ¿sí?, el capilar hacia el intersticio. Y si vemos que la región intersticial es de 40 miligramos de mercurio y a nivel celular es de 23, hay también una gran diferencia de 17 aproximadamente miligramos de mercurio, si no me equivoco, para que pase desde el intersticio hacia la célula el oxígeno. De esa manera, cuando el oxígeno pasa a nivel capilar, vuelve, ¿sí?, a nivel, ¿cómo se dice?, a nivel cardíaco, ¿sí?, a nivel pulmonar, con una presión parcial baja, que son los 40 miligramos que nosotros habíamos visto, ¿sí?, acá, ¿sí? Después que descargó todo el oxígeno a nivel tisular, vuelve a la región alveolar con esta presión. Vemos que cuando sale con 100, que después eso se reduce a 95, dijimos justamente porque hay una mezcla de sangre venosa. Lo que pasa con el dióxido de carbono es diferente. Habíamos visto que sale del alveolo con 40 miligramos de mercurio. Fíjense que en el intersticio, ¿sí?, hay 45 miligramos de mercurio de dióxido de carbono, o sea que hay una diferencia de 5 para que pase del intersticio hacia el capilar. Y si miramos a nivel celular, hay 46, o sea que hay 1 miligramo de mercurio a favor de que el dióxido de carbono salga de la célula y se dirija hacia el intersticio, y el intersticio hacia el capilar, y de esa forma, ¿sí?, se dirige a los alveolos con 45 miligramos de mercurio, o alguna bibliografía ponen ya los 46, que es lo que habíamos visto, ¿sí?, en primera instancia en la misma diapositiva, ¿sí?, 46, para que se produzca la difusión y obviamente retorne a la parte tisular. Esa sería la difusión, ¿sí?, capilar tisular, que está indicado obviamente por los gradientes de concentración. Y acá vemos obviamente el esquema completo, ¿sí?, relacionado con el intercambio gaseoso. Vemos también obviamente el comportamiento. Acá justamente vemos que viene la sangre venosa, pasa por los capilares pulmonares, la presión parcial de oxígeno se eleva aproximadamente a 100. Vemos que hay un cortocircuito de sangre a nivel pulmonar, las arterias bronquiales y, digamos, las venas cardíacas, lo que hace que se reduzca a 95, ¿sí? Y obviamente que una vez que llega a los capilares se reduce la presión parcial, justamente porque se va a donar el oxígeno a los tejidos. Simplemente para finalizar, ¿sí?, tenemos que comprender que la regulación de la respiración está dada por diferentes factores, ¿sí?, químicos que asientan a nivel cerebral. Con respecto al control, o sea, a la regulación del control de la respiración, sabemos que tenemos a nivel del tronco encefálico, específicamente la médula oblonga y la protuberancia puente, ¿sí?, un núcleo de la respiración, que es el que va a mandar justamente las aferencias a los músculos respiratorios para que produzcan tanto la inspiración o la expiración, y que a su vez va a estar, digamos, influenciada por factores de la corteza cerebral, como a través de quimiorreceptores y receptores pulmonares específicos, e inclusive otros propios receptores que van a influenciar para que nosotros podamos controlar voluntariamente o generar un tipo de inspiración-expiración llegado a la instancia. Decimos que el centro respiratorio se encontraba a nivel del puente y obviamente del bulbo. Tenemos un grupo respiratorio dorsal, ¿sí?, que se encarga sobre todo de la inspiración. Un grupo respiratorio ventral, ¿sí?, encargado tanto de la inspiración como de la expiración. Un centro neumotáxico, ¿sí?, más ubicado en el puente, que es el encargado justamente de modificar
la frecuencia respiratoria. Vamos a ver ahora, diríamos, cómo generando interrupción de la rampa respiratoria y de esa manera manejar el patrón respiratorio. Y el central népsico, que no está claro todavía su, digamos, su rol, ¿sí? Su rol. Entonces, el grupo respiratorio dorsal, que está influenciado por los canales renales glosofaringio y vago, ¿sí? Recibe información a través de los quimioreceptores, baroreceptores y receptores pulmonares, ¿sí? Y de alguna forma se encarga de la rampa inspiratoria. La rampa inspiratoria lo que me está indicando es que se produce una descarga progresiva de potenciales de acción que produce la estimulación progresiva, no brusca, ¿sí? De la contracción, por ejemplo, del diafragma, que favorezca la inspiración. De esta manera, ¿sí? o de esa manera, ¿sí? Se va generando un desplazamiento de flujo aéreo a nivel alveolar de forma progresiva, ¿sí? A su vez indica el punto a partir del cual, ¿sí? Se interrumpe justamente esa descarga de potenciales de acción para que se mantenga, ¿sí? Y automáticamente el retroceso elástico inicie la expiración. El grupo respiratorio ventral lo que hace es obviamente incrementar, o sea, digamos, favorecer una ventilación superior a la que hacemos cotidianamente, o sea, ese es el aporte, aumenta la ventilación y obviamente que activa también los músculos abdominales en el proceso expiratorio. El centro neumotáxico lo que hace es, insisto, mirar la duración de la inspiración, es decir, establecer justamente el punto límite, y de esa manera, al establecer el punto límite, establece obviamente una determinada frecuencia, ¿sí? o cantidad de respiraciones por minuto. El centro amnésico, ¿sí? Lo que hace es, aunque no se sabe bien cuál todavía es su rol, impedir justamente esta inactivación por parte del centro neumotáxico, es decir, que permite que se amplíe más el tiempo inspiratorio. Ahora bien, los quimioreceptores centrales, ¿sí? Van a reconocer justamente los cambios del dióxido de carbono, no tanto del oxígeno, o sea que diríamos que a nivel central todas las modificaciones que son tóxicas para el cuerpo son más reconocidas que aquellas que no son tan tóxicas para el organismo. Por lo tanto, que todos los cambios que se produzcan en el dióxido de carbono y que alteren el pH, ¿sí? van a ser informados, ¿sí? a nivel cerebral y van a incrementar o reducir la ventilación, ¿sí? El reflejo de Hering-Breuer, ¿sí? no es otra cosa que un reflejo que permite, o que corta, mejor dicho, ¿sí? La duración de la inspiración. ¿Por qué? Porque lo que me indica eso, ¿sí? es que esta rama inspiratoria genera diríamos, un incremento de la descarga para la inspiración, generándome una distensión, ¿sí? A nivel alveolar. Por lo tanto, el reflejo hace que cuando se produzca un llenado alveolar, se interrumpa esa descarga y automáticamente empieza el proceso de la expiración, ¿sí? Ese es el reflejo de Hering-Breuer, ¿sí? Es un receptor, ¿sí? de distensión que lo que hace es evitar que obviamente se produzca diríamos, un barotrauma, ¿sí? o un bolotrauma, es decir, que por el proceso de inspiración se produzca una afección a nivel alveolar. Sabemos también que tenemos, para que, diríamos, ser sensibles al dióxido de carbono, ¿sí? y que el dióxido, si solo tenemos un acúmulo de dióxido de carbono, poder eliminarlo mediante la expiración, existe la zona, ¿sí? que se denomina zona quimiosensible, a partir del cual, a nivel del líquido cefalorraquídeo, que es el que justamente va a circular por las regiones ductuales del cuarto ventrículo, ¿sí? del tercer ventrículo, etcétera, y que va a pasar por las zonas aledañas al núcleo respiratorio, vemos que cuando el dióxido de carbono, ¿sí? reacciona con agua, ¿sí? el dióxido de carbono reacciona con agua en forma de ácido carbónico y se libera protones y bicarbonato, ¿sí? Pero este hidrogenión no puede pasar, ¿sí? al líquido cefalorraquídeo, es decir, que la membrana hematoencefálica
lo que hace es reducir justamente el paso de hidrogeniones a, ¿cómo se dice?, al líquido cefalorraquídeo. Pero el dióxido de carbono, al tener una alta solubilidad, pasa, ¿sí?, al líquido cefalorraquídeo y produce la misma reacción, uniéndose con agua, formando ácido carbónico y diferenciándose obviamente en bicarbonato e hidrogeniones. Estos hidrogeniones son los que estimulan justamente los quimiorreceptores centrales, que a su vez, ¿sí?, impactan sobre el centro respiratorio. ¿Para qué? Porque indican que si hay mayor concentración de hidrogeniones, significa que hay mayor concentración de dióxido de carbono, que es la mayor fuente de producción justamente de hidrogeniones. Por lo tanto, el dióxido de carbono estimula de una forma indirecta, ¿sí?, a el centro de la respiración, favoreciendo justamente la ventilación, o sea, la hiperventilación para liberar mayor cantidad de dióxido de carbono. El dióxido de carbono arterial es el estímulo más importante para la ventilación, ¿sí?, y está controlado justamente. La mayor parte de los estímulos vienen de los quimiorreceptores centrales, ¿sí?, aunque también hay receptores periféricos que pueden de alguna forma informar. Generalmente los periféricos, ¿sí?, informan más de la parte de la presión parcial de oxígeno, aparte del dióxido de carbono. A su vez, ¿sí?, si se produce una disminución de la presión parcial de oxígeno, claramente que eso potencia, ¿sí? Muy bien. Y como dijimos anteriormente, los quimiorreceptores periféricos en el callado aórtico y en los cuerpos carotidios van a informar justamente reducciones de la presión parcial de oxígeno, pero el estímulo más importante pasa por las modificaciones que se puedan producir, sobre todo del dióxido de carbono y la concentración de hidrogeniones. Obviamente que el haz córtico-espinal, que es el haz motor, ¿sí?, el haz motor hace que nosotros podamos controlar la respiración de una forma consciente, ¿sí? Y después, a lo largo de las vías aéreas tenemos receptores irritantes, que son los que nos permiten estimular justamente la tos, el estornudo, o inclusive generar broncoconstricción. Y a nivel alveolar tenemos los receptores J, ¿sí?, que identifican algunas veces presencia de líquidos o de algún material diferente, que son los que favorecen las manifestaciones de falta de aire, o sea, la disnea. Vamos acá, el centro respiratorio, más que nada el inspiratorio, que es el que va a modificar justamente las alteraciones del diafragma, se ve influido, ¿sí?, por quimiorreceptores periféricos, centrales, a nivel pulmonar, inclusive receptores musculares y articulares. Muy bien, y esto que está acá no es otra cosa que la función metabólica del pulmón, que habíamos nombrado al principio, a partir del cual en el pulmón se encuentra la enzima convertidora de angiotensina, que transforma justamente la angiotensina 1 en angiotensina 2, que de alguna manera es un potente vasoconstrictor. Muchas gracias.